de la importancia que tiene la vigilancia de la mente, ¿no? El último día estábamos hablando de los acontecimientos que se suceden en la mente y de cómo tenemos la responsabilidad, la obligación de vigilar a la mente, ¿no? De darnos cuenta qué es lo que hace la mente. Eso se llama Abhyasa Yoga. En realidad el mensaje de este importantísimo libro, que es el Bhagavad Gita, el libro, si no lo más importante, todos los más importantes de la historia de la humanidad, se reduce a dos conceptos. Uno es el de Samya Yoga y otro el de Abhyasa Yoga. En uno de los párrafos le dice Krishna a Arjuna. Krishna es el ser, es el espíritu que está instruyendo al alma despierta, al alma que ya tiene cierto grado de evolución, cierta conciencia de lo espiritual, y le está instruyendo, ¿no? En eso consiste todo el Bhagavad Gita, la instrucción que es para todos los seres humanos, para cada uno de nosotros, en ese momento crucial en el cual nos proponemos dirigir nuestros pasos hacia la meta, hacia la consecución del sentido de la vida, ¿no? Y el mensaje se reduce a estos dos conceptos, Samya Yoga y Abhyasa Yoga, ¿no? Abhyasa Yoga, decíamos el otro día, que es vigilar a la mente. Es importante que nos adiestremos, que nos entrenemos, que cojamos maestría, que cojamos el poder sobre nuestra mente, la maestría en el uso de la mente, ¿eh? La mente tiene que estar a nuestro servicio, tiene que ser nuestra más valiosa herramienta de trabajo, nuestro mejor aliado, ¿no? Cuando la mayor parte de las veces la mente es la que tiraniza nuestra vida, la mente es nuestro peor enemigo, es la que nos sabotea nuestros propósitos, nuestras intenciones, nuestros deseos, la que nos esclaviza y la que nos lleva por derroteros que nunca hubiéramos sospechado y mucho menos deseado, querido o intencionado, ¿no? Entonces hemos de convertir a esa astuta mente, que a veces se la simboliza con la forma de una serpiente, ¿no? La hemos de convertir en nuestra más importante aliada, pero para eso tenemos que adiestrarnos en la vigilancia de la mente, en la vigilancia de la mente, en Abhyasa Yoga, ¿no? Abhyasa Yoga es una de las herramientas de trabajo y uno de los entrenamientos más importantes que podemos hacer en el mundo del yoga. El mundo del yoga y la experiencia del yoga no es hacer 4 asanas, salir de clase más o menos relajado, ¿eh? Sobre todo es esto que vamos a comentar en yoga, ¿no? Entonces, por Abhyasa Yoga y por Samya Yoga me alcanzará, le dice Krishna a Arjuna, ¿no? Abhyasa, como estamos diciendo, es la vigilancia de la mente. ¿Y Samya? ¿Qué es Samya Yoga? Pues Samya Yoga no es otra cosa más que tener siempre presente la meta. Eso es Samya Yoga. Pero claro, para tener siempre presente la meta, ¿dónde tienes presente algo? ¿Dónde tienes siempre la presencia de algo? Pues en tu mente, ¿no? Pero para que en tu mente tengas siempre algo, que es siempre lo mismo, tienes que vigilar a la mente. Porque si no la vigilas, enseguida se va a otra cosa. Enseguida se cuela algo en tu mente y te distrae y te lleva por ahí, ¿no? ¿O no? ¿O solo me pasa a mí eso? ¿La atención eso de tener siempre presente en la mente la meta? Como si estuvieras... Si hacemos el entrenamiento adecuado, tiene que llegar al punto en el cual eso se convierte en una experiencia plácida. ¿Sabes montar en bici? Sí. ¿Te acuerdas las primeras veces que montaste en bici? ¿Cuánta tensión y cuánto nervio y cuánto se movía la bici? ¿Y ahora? Bueno, si todavía andas en bici. Una persona que anda regularmente en bici, ¿verdad? Después de los nervios de las primeras veces y de la tensión que pones las primeras veces, ¿no? Puedes andar en bici, hablando con la que está al lado, mirando el paisaje, hasta sin manos. Luego puede que hasta sin dientes. Pero no. Puedes aprender a manejar la bici hasta con el trasero, ¿no? No hace falta ni coger con las manos el manillar, ¿sí? Y vas plácidamente, relajadamente en bici, ¿sí? Lo mismo al conducir, ¿no? Las primeras veces que estás en la autoescuela o que sales de la autoescuela con el papelito que dice que tienes autorización para conducir un automóvil y te faltan ojos y manos y pies para llevar el coche, ¿no? Pero cuando ya llevas 50.000 kilómetros, cuando llevas 200.000 kilómetros, cuando llevas 500.000 de kilómetros o 1.000.000 de kilómetros, como llevamos algunos o más, ¿no?
Llevas el coche que va solo, ¿no? Hombre, estás ahí atento a lo que pasa, pero ya no tienes la tensión que tienes al principio. Pues esto es exactamente igual. Al principio sí que genera tensión el estar pendiente de que la mente no se distraiga y de que esté siempre la presencia de esa meta, de ese objetivo, de ese sentido de vida en nuestra mente, etcétera, pero luego se convierte en algo tan natural como respirar. ¿Alguno estáis pensando en cada respiración que tenéis que respirar? No, la respiración se da sola, ¿no? Solamente cuando nos ponemos a respirar consciente y voluntariamente, cuando hacemos el entrenamiento con las técnicas de pranayama, etcétera, entonces sí, ponemos atención y hacemos un esfuerzo por respirar mejor, por respirar más aire, por hacerlo más despacio, por hacer las retenciones, los tiempos, bien, todas esas cosas, ¿sí? Bueno, pues esto es algo así también. Esto es algo así también. Samya Yoga, tener siempre presente la meta, tiene que llegar a convertirse en algo natural, en algo que se hace sin esfuerzo ninguno. Siempre está eso ahí, en la mente. Aunque nos tengamos que ocupar de las cosas cotidianas de la vida, como conducir un automóvil o hacer el trabajo que te corresponde hacer, o lo que sea, o hablar con alguien, etcétera, pero siempre esa presencia está ahí. Y a veces incluso, con un esfuerzo añadido, haces que esa presencia sea muchísimo más intensa, mucho más viva, como cuando hacemos la práctica de la meditación. No sé si veis en este paralelismo el parecido, ¿sí? ¿Sí? Algo así tiene que ser. No sabes cuál es la meta, pues... Bueno, pues para eso estamos aquí, para saber cuál es la meta y tenerlo cada vez más claro y cada vez más presente. Para eso es importante, muy importante, tener clara la meta. Es muy importante porque sin eso desde luego no vamos a poder tener ni la presencia ni podremos hacer el esfuerzo por dirigirnos a ello, etcétera. Es muy importante. Y para eso está. Y en esas estábamos, ¿no? La última vez que estábamos aquí, el viernes pasado, ¿no? ¿Estábamos el viernes pasado aquí? Sí. Que a mí las semanas se me hacen ya una eternidad. Yo no sé cuándo fue el día pasado, ¿no? Y al mismo tiempo es como si... pero ya es viernes otra vez, ¿no? Menos mal, que ya es viernes otra vez. Bien, pues le pregunta Arjuna a Krishna, que le está instruyendo, no me pregunta, Señor, ¿cómo son aquellos discípulos que se dirigen a ti? ¿Qué características tienen? ¿Y cómo pueden ser reconocidos? Esto es importante porque aquí Krishna le va a explicar cómo son las distintas personas que van caminando hacia la meta, ¿no? Y unos y otros van caminando hacia la meta en función a la claridad que tengan de esa meta y al esfuerzo que hagan por acercarse a esa meta, ¿no? Y sus características, la forma en la que funcionan en la vida es diferente. Y por eso podemos identificarnos y darnos cuenta en este arduo proceso que es, primero, acercarnos a hacernos la idea de cuál es la meta. Segundo, tener bien clara cuál es la meta. Tercero, ir yendo, queriendo ir hacia la meta, porque hacia la meta ya vamos yendo desde hace mucho tiempo, pero queriendo ir ahí, pues quizás todavía ni siquiera, ¿no? Y finalmente, total y absolutamente entregados a la consecución de esa meta, sin que nada perturbe ese esfuerzo, esa voluntad, esa intencionalidad de nuestra vida. Entonces, hay todo un largo proceso y las características, evidentemente, de los que están en una fase o en otra de este proceso son diferentes. A veces uno no sabe muy bien dónde está. Y la manera de saber dónde está en este camino, en este proceso, que es el proceso de la evolución, que es el proceso Sanatana Dharma, por eso se llama así nuestra escuela, ¿no? Pues nos permite darnos cuenta dónde estamos con las indicaciones que nos va a dar Krishna ahora, ¿no? Entonces Krishna le responde: entre todos aquellos que caminan hacia mí, hacia la meta, hay dos tipos de discípulos: los que se mueven en el mundo por motivos personales todavía, y aquellos que me reconocen como el principio de vida subyacente en todo lo creado. Los primeros están dirigidos en sus acciones por los impulsos que surgen de su triple aspecto inferior, buscando la satisfacción de sus necesidades físicas, de sus deseos emocionales y de sus
ilusiones. Estos actúan en el mundo buscando la consecución de sus deseos, quedando encadenados a los objetos de sus deseos. Esto genera sufrimiento. Es decir, hay un tipo de personas que su movimiento en la vida está generado, está impulsado por el juego de la personalidad, el triple samsara que se dice. El intelecto, la emotividad y la capacidad de acción que uno tiene, ¿no? Ese triple juego de la personalidad es lo que predomina en la mayoría de las personas, en la mayoría de las personas. Y ese dominio de la personalidad, por lo tanto del ego, en la vida de la mayoría de las personas, es porque todavía no tienen conocimiento de la verdad, o tienen un mínimo atisbo de lo que puede ser la verdad universal, la verdad con mayúsculas, la meta a alcanzar. Un mínimo atisbo, pero todavía no tienen claridad suficiente, porque en la medida en que va surgiendo esa claridad acerca de la verdad con mayúsculas, de esa verdad universal, de la meta de la vida, del sentido de la vida, en la medida en que eso va clarificándose, va cogiendo entidad en nosotros, en nuestra vida, atrae tanto eso que todo lo demás va perdiendo cada vez más y más fuerza. Y por lo tanto, todo eso que, como aquí bien dice, ¿verdad?, esos actúan en el mundo buscando la consecución de sus deseos, quedando encadenado a los objetos de sus deseos. Esto genera sufrimiento. Todo eso que genera sufrimiento en nuestra vida va teniendo cada vez menos fuerza, menos intensidad. Por lo tanto, nos hace sufrir cada vez menos. Y esto puede ser interesante, ¿o no? Puede ser interesante, ¿no? Sufres vida, que decía el otro. Pues sí. Si hay una característica inherente a la vida del ser humano, es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Coincidiendo con la siguiente luna llena, que es el martes día 17 de mayo, se celebra el Festival de Baisa, el festival espiritual de Oriente por excelencia. Y en todas las partes del mundo se dan charlas, conferencias, talleres, cursos y se hacen actos relacionados con la enseñanza del gran Buda. ¿Cuál fue la enseñanza del Buda? Las nobles 4 verdades: la existencia del sufrimiento, la posibilidad de eludir el sufrimiento y el camino por el cual se puede hacer innecesaria la presencia del sufrimiento en nuestra vida. Esa fue la enseñanza del Buda. Y el próximo martes 17 y los días anteriores y posteriores, en muchos sitios se van a dar conferencias y charlas relacionadas con estas 4 nobles verdades de la enseñanza del Buda: el noble octuple sendero, la vía de la rectitud y todas esas cosas que enseñó Buda. Pero enseñó esto el señor Buda porque se dio cuenta de la existencia del sufrimiento en la vida del ser humano. No es que unos sí y otros no, no, todos. Todos en su vida tienen sufrimiento. Pero no tiene por qué haberlo. Se puede salir de él, se puede superar el sufrimiento, puede hacerse innecesario el sufrimiento. Y eso fue lo que inventó Buda, no inventó otra cosa. Eso es lo que inventó. Y eso es lo que enseñó a la humanidad. Bien, pues si, como dice aquí, el sufrimiento es inherente al funcionamiento de la personalidad y al predominio del ego de la personalidad en nuestra vida, podemos, mediante la clarificación de la meta a alcanzar y mediante el esfuerzo por acercarnos a la realización de esa meta, hacer que el sufrimiento disminuya y desaparezca. Los segundos, dice aquí, actúan
realizando la acción justa y necesaria en cada momento, reconociéndome como la única causa y finalidad de la acción. Es decir, ¿para qué haces algo? Para alcanzar la meta. ¿Para qué vienes? Para alcanzar la meta. ¿Para qué te vas? Para alcanzar la meta. ¿Para qué respiras? Para alcanzar la meta. ¿Para qué desayunas? Para alcanzar la meta. ¿Para qué vas a trabajar? Para alcanzar la meta. Esa es la acción justa y necesaria. Estos se liberan de las cadenas que les atan a los objetos de los sentidos, caminando directamente hacia mí, hacia la meta, despertando en ellos el amor que es comprensión, aceptación, tolerancia y compasión. Fijaros la definición que da aquí del amor. Comprensión, aceptación, tolerancia y compasión. También surge en ellos la sabiduría y una poderosa voluntad que les hace superar todos los obstáculos y alcanzar todas las metas que se propongan. En ellos hay ausencia de envidia, de codicia, de egocentrismo e irradian tranquilidad, paz y felicidad, con una perseverancia incansable. Es decir, los que tienen clara cuál es la meta, los que saben para qué están aquí, tienen bien establecido el sentido de su vida y caminan decididamente, con toda su voluntad, con toda su firmeza hacia esa meta, se caracterizan por estas cualidades, estos aspectos, no por la que hemos dicho antes, que resulta del juego de la personalidad, del triple juego de la personalidad, que siempre termina en sufrimiento. Así te ha sido revelado por mí la maravillosa sabiduría que es el secreto de los secretos, transmitida de generación en generación. Esta ciencia de yoga ha declinado en este mundo en el correr del tiempo. Esta misma enseñanza del yoga, la más antigua y el supremo misterio, el Sudha Dharma, te ha sido declarada por mí, porque tú eres mi devoto y también mi bien amado. El aspirante, conociendo esta enseñanza, adquiere iluminación en el entendimiento y es uno más entre los que han triunfado. Fijaros bien, después de darle la instrucción, ahora le dice por qué le hará. Esta misma enseñanza del yoga, la más antigua y suprema, la más antigua y el supremo misterio, el Sudha Dharma, te ha sido declarada por mí, porque tú eres mi devoto y también mi bien amado. El aspirante, conociendo esta enseñanza, adquiere iluminación en el entendimiento y es uno más entre los que han triunfado. ¿Qué queréis ser? ¿Triunfitos o fracasados? Hombre, triunfitos tampoco. Pero triunfadores sí. Alcanzar el triunfo en la vida sí, ¿no? Alcanzar la meta sí. No unos fracasados, no unos que quedan por el medio, por el camino, no unos que andan siempre entre ¿cómo se dice? No me sale. Bien, esta enseñanza no debe ser revelada por ti al indisciplinado, sin devoción, ignorante y que no quiere reconocerme. ¿Sois indisciplinados o sois disciplinados? A veces sois indisciplinados. Tiene amargo. ¿Os quedáis 5 minutos más cuando suena el despertador? O 10, ¿no? Bueno, pues esto no es para los indisciplinados. ¿A qué se refiere para los que no es para los indisciplinados? Como dice aquí, sin devoción, ignorantes y no quieren reconocerme. Ignorantes en el sentido de que no tienen conocimiento de la verdad, que no tienen conocimiento de la parte espiritual de la existencia, ¿no? E indisciplinados porque sus impulsos más primarios les pueden, ¿no?
sus apetencias, sus deseos, pues le pueden siempre, ¿no? Si no tiene capacidad de decir, vale, bien, me apetece esto, pero este no es el momento, ahora toca esto, ¿no? Ahora lo que corresponde es esta cosa, ya me ocuparé de esto, ¿no? Ya me daré la satisfacción o el gusto de, pero ahora me ocupo de esto, estoy en esto ahora, ¿no? ¿Hay disciplina o no hay disciplina? Hombre, para estar un viernes a las 10:30 de la noche aquí hay disciplina. Hay disciplina. Porque si no, no estaríamos aquí. Los indisciplinados estarían, hoy hay partido de fútbol. Bueno, hay de tenis, ¿no? Si hay fútbol hay tenis, si no hay tenis hay motos, y si no hay motos hay toros, o un papa, o una boda, o alguna cosa hay, ¿no? Algo hay siempre. Con lo que distraerse. Lo importante es distraerse para mucha gente, ¿eh? Y para otra gente, lo importante precisamente es escaparse de la distracción y hacer lo que tienes que hacer, y estar donde tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. Para otros, ese es el camino, ese es el medio. Esos son los disciplinados, los que tienen disciplina, los que tienen fuerza de voluntad, los que tienen capacidad de hacer las cosas que tienen que hacer. El otro día comentábamos estas cosas en un grupo y decíamos, a ver, ¿vosotros qué sois? ¿De los que les pasan cosas o de los que hacéis que pasen cosas? ¿Qué queréis ser? A los indisciplinados les pasan cosas. ¡Jo, me ha pasado una! Es que no sé lo que me ha pasado, ¿no? Bueno, pues yo prefiero ser de los que hacen que pasen cosas. Pero para eso hay que disciplinarse. Hay que tener fuerza de voluntad. Hay que tener poder. Poder de dirigir la personalidad. No de que la personalidad te arrastre, te lleve y te viva. No, poder de usar tu personalidad y hacer de ella lo que quieras hacer, lo que quieras ser. Y eso se conquista, porque no es algo que viene de serie, como en los coches, se conquista disciplinadamente, asistiendo a las clases, haciendo las prácticas, trabajando, entrenando, ¿no? ¿Cómo sube uno al Everest? Bueno, salvo que le lleven en el helicóptero y lo suelten allá, ¿no? Pues yendo un montón de veces al monte, ¿no? Y haciendo un montón de cordadas, y pasando un montón de frío, y a veces calamidades, y hambre, y de todo, ¿no? Y conquistará el Everest, ¿no? ¿Cómo cruza uno el océano y da la vuelta al mundo en un velerillo? Pues sabiendo a navegar, aprendiendo a manejar las velas, a orientarse, pasando a veces frío, pasando a veces no sé cuántas horas empapado, pasando otra veces calor, otra veces hambre, no durmiendo, pasando un montón de cosas, ¿no? Entrenándose disciplinadamente, ¿sí? Así se consiguen las cosas. ¿Dejándote llevar? No. No. ¿Dejando que te pasen cosas? No. Haciendo que pasen cosas, hombre. Haciendo, ¿eh? El que enseñe debidamente este supremo secreto a los que me buscan, buscándome él mismo, sin duda me alcanzará. A nadie entre los hombres amo tanto como a él, y nadie hay aquí más amado por mí. El que estudie este diálogo pleno de ciencia espiritual, y hasta el que escuche esta enseñanza con sinceridad y sin envidia, será liberado y alcanzará los auspiciosos reinos de los liberados. Con sinceridad y sin envidia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser sincero con la enseñanza? Incorporarla a tu vida, asumirla, integrarla y vivir tu vida a la luz de esa enseñanza, no como si no hubieras escuchado nada. ¿Sí o no? Porque venimos aquí, estamos todos formalitos, todos calladitos, todos aquí, ¿no? Y luego vamos a la calle y llamamos bulla y decimos cualquier cosa a cualquiera y hacemos cualquier cosa. Eso es sinceridad con la enseñanza. Me recuerda lo que hacía antes, pues no sé si ahora seguirán haciendo también.
que se iba a misa y todos allí eran buenísimos, pero cuando salían de misa ya no tenía nada que ver con lo que había estado allí, ¿no? Podías darle la mano al que estaba al lado, al que estaba en el banco de atrás, ¿no? En el asiento de atrás y todo eso, pero al salir de allí, como te quitara el sitio de aparcar, o como se te hubiera colado en la panadería, ¿no? ¿Dónde estaba el darle la mano a la persona que tenías al lado? ¿Dónde quedó eso? ¿Eso es sinceridad con la enseñanza? Va a ser que no. Pues no son sinceros con la enseñanza. Tendrán que disciplinarse más para que lleguen a esa sinceridad, ¿no? Y sin envidia hace referencia porque muchas veces, ¿qué es lo que hace la envidia en nosotros? Claro, tener lo que no te corresponde. Tener lo que tiene el otro porque el otro lo tiene por lo que sea, pero tú no lo tienes, ¿no? ¿Y por qué no lo tienes? Porque no te corresponde, no has hecho los méritos suficientes para tenerlo, ¿no? Eso es lo que hace la envidia. Yo veo pasar un coche y digo, joder, vaya coche. ¿No? Hombre, no envidio el Porsche, ¿no? Pero el bicho que está dentro, sí. El bicho que está dentro dice, joder, mira qué coche, ¿no? O mira qué moto, mira qué barco, o mira qué bolso, ¿no? Mira qué mochila, me gustan mucho las mochilas. No sé por qué me gustan tanto las mochilas. Ahora tengo pocas, he tenido que dar hasta 8 mochilas en casa. Es increíble. Me gustan mucho las mochilas. ¿Eh? La envidia te hace querer cosas que no te corresponden. Y con respecto a esto también. Porque uno quiere la paz, quiere la iluminación, quiere ser guay, quiere que le salgan bien las cosas, pero sin poner nada de su parte, ¿verdad? Queremos conquistar la iluminación, ser iluminados, ir dando bendiciones a la gente por la calle, pero sin haber pasado por la disciplina que te lleva ahí, ¿sí? Queremos todos, queremos ser como el maestro. ¿Dónde está el maestro? Como el maestro. ¿No? Pero sin haber trabajado lo que ha trabajado él, ¿no? Pues va a ser que no. Así que con sinceridad y sin envidia. Será liberado y alcanzará los auspiciosos reinos de los liberados. ¿Quiénes son los liberados? Los sindicalistas, los que no pegan ni golpe y cobran. Esos son los liberados. Esos son los jetas, hombre. ¿Hay alguno? Como veo alguno. No, pero es sincero. ¿Eh? Es sincero. Sí, ¿verdad? Es así, ¿no? El cuerpo es así. Claro. Pues no, los liberados no son esos. Los liberados no son esos. Los liberados son los que hagan lo que hagan, no tienen que responder de las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué? Porque no lo hacen egoicamente, no lo hacen por su personalidad, no lo hacen poniendo ganas, intención y buscando resultado de eso que hacen, sino que lo hacen, como hemos dicho antes, por la mente. Porque estoy yo aquí para que esto pueda ser hecho. Es a través de mí que se hace, no soy yo el que lo haga. La acción justa y necesaria, el karma yoga. Esos son los liberados. Esos son los liberados. Los que ejecutan la acción justa y necesaria. Con total desapego al fruto de la acción, ¿no? Y con total renuncia a las consecuencias de esa acción. Esos son los liberados. Pero hasta ahí, pues tendremos que ir puliendo poco a poco, ¿no? A ver si vamos haciendo la cadena cada vez más fina, cada vez más fina, cada vez más fina. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer nos ata con una cadena a las consecuencias de eso que hemos hecho o hemos dejado de hacer. No solamente las acciones, porque ya sabéis que se puede, que eso lo debisteis aprender en el catecismo, ¿verdad? En el budismo también se explica lo mismo. Uno puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Sí? Pues no solamente por lo que hacemos y dejamos de hacer, sino también por lo que decimos y por lo que dejamos de decir. Pero también por lo que pensamos y también por lo que no pensamos. Todo eso nos ata con cadenas
a las consecuencias que tiene en nuestra vida todo lo que hacemos y dejamos de hacer, de pensamiento, palabra y obra. Entonces, con el conocimiento de la verdad y desarrollando este proceso que estamos describiendo, podemos ir haciendo que esas cadenas sean cada vez más finas y cada vez pesen menos, que cada vez las consecuencias que traen, ya que no nos podemos todavía, por lo menos, ¿no? Y cuando digo todavía, quiere decir que llegará el momento en el que sí. Si no hubiera dicho, como nunca nos podemos liberar, ¿no? Pero no digo como todavía, ¿no? Eso quiere decir que en algún momento sí, ¿no? Pero como todavía no nos hemos liberado de esto, por lo menos las cadenas con las que nos atamos a las consecuencias de nuestras acciones que sean lo más livianas posible, ¿no? Seamos por lo menos suficientemente inteligentes para construir consecuencias agradables de las cosas que hacemos y dejamos de hacer, ¿no? Las cosas que pensamos y dejamos de pensar, las cosas que decimos y dejamos de decir, ¿no? Por lo menos seamos inteligentes y construyamos consecuencias buenas para nosotros, ¿no? No vamos a ser estúpidos y encima construir cosas que nos van a hacer daño a nosotros. Pues eso es lo que hacemos casi continuamente. ¿Por qué? Porque la personalidad nos puede, el ego nos puede. En lugar de ser yo el que dirige la personalidad, no, la personalidad me vive a mí y me sale. Es que me ha salido, que es lo que solemos decir cuando soltamos algún improperio o hacemos alguna trastada, ¿no? Me ha salido. ¿No solemos decir eso? Oh Arjuna, le pregunta Krishna, ¿se ha aclarado la oscuridad de tu entendimiento? Y Arjuna le contesta, oh Señor, todo eso que tú me has dicho lo tengo como verdad. Yo te adoro como el ser divino que habita en mi corazón. Por medio de la suprema enseñanza oculta que revela el principio de vida, sobre el cual tú me has hablado, atento a mi felicidad espiritual, mi ignorancia ha sido disipada. Si yo, ignorando tu divina naturaleza y juzgándote como a un camarada, me he dirigido a ti como Krishna, como Yadava, o aún como un amigo por inadvertencia, o aún por cariño, y si yo por juego, solo, o en presencia de otros, te he mostrado irreverencia, ya sea en tus momentos de descanso o en tus horas de sustento, oh Señor, te imploro perdón. A ti, que eternamente eres lo infinito. Mi ignorancia ha sido disipada y mi entendimiento ha sido iluminado. Quedo firmemente delante de ti, libre ya de toda duda. Yo ejecutaré todas tus órdenes. Cuando antes estaba hablando si yo, ignorando tu divina naturaleza, juzgándote como a un camarada, aún como a un amigo por inadvertencia o aún por cariño, o si por fuego te he mostrado irreverencia, hace referencia a un concepto, ¿verdad?, que también aparece en la enseñanza que nos ha llegado a través de la Biblia y del catecismo y de todo esto, ¿no?, y que es el no usar el nombre de Dios en vano. La gratuidad con la que a veces soltamos determinados improperios. A eso es a lo que hace referencia. La indiferencia o incluso el desprecio con que muchas veces nos mostramos ante la presencia divina que nos rodea por todas partes, ¿no? Cuando despreciamos cualquier cosa, cualquier ser, ¿no?, cualquier situación, cualquier experiencia de vida, incluso, ¿no?, incluso cuando la rechazamos, nos enemistamos, etcétera, estamos haciendo esto que dice aquí. Y por lo cual Arjuna le pide perdón a Dios. Y para terminar, Sanjaya, que es el que estaba explicando todo esto en el monte, ¿no?, contemplando el campo de batalla que se prepara para enfrentar los Kauravas y los Pándavas, dice:
por la gracia de Vyasa, que es el que escribe el libro, me fue permitido escuchar este supremo secreto del yoga directamente de Krishna, el señor del yoga, cuando él mismo lo reveló. Considera una y otra vez este magnífico y bienaventurado diálogo entre Krishna y Arjuna, y sigue esta enseñanza que constituye el Sudadharma, el deber eterno que todo hombre, en todo tiempo y lugar, debe seguir sin distinción de casta, de sexo, de religión y de raza, y que es la única manera de alcanzar prosperidad y felicidad. Ya sabéis, ¿cuál es la única manera de alcanzar prosperidad y felicidad? Considerar el magnífico y bienaventurado diálogo de Krishna y Arjuna, seguir esta enseñanza que constituye el Sudadharma, el deber eterno, que es el deber que todo hombre en todo tiempo y lugar debe seguir sin distinción ninguna de casta, sexo, religión o raza. El Sudadharma, el Sudadharma. Por eso en todas nuestras escuelas tenemos el símbolo del Sudadharma encima de nuestras cabezas, presidiendo los lugares donde impartimos esta enseñanza. El Sudadharma, la enseñanza del Señor, es el verdadero sentido de la vida, el único que nunca te va a abandonar y que por lo tanto será siempre motivo de tus enseñanzas. Cuando antes preguntabas, ¿y cómo sé yo cuál es la meta? Pues esta es la meta, esta es la meta. Y cuanto más aprendas cómo es esta meta y cómo puedes alcanzar la meta y cómo puedes ir caminando para poder alcanzar esa meta, mucho mejor, mucho mejor. El Sudadharma, la enseñanza del Señor, es el verdadero sentido de la vida, el único sentido que nunca te va a abandonar y que por lo tanto será siempre motivo de tus esfuerzos. El Señor dice que únicamente por el Sudadharma el hombre alcanzará la consecución de todos sus anhelos, la prosperidad y la felicidad, y es por medio de este Atma Yoga que Él enseña que podrás realizar este Dharma y así verte liberado de todos tus sufrimientos. Invoca al Señor Krishna y dirige a Él todos tus pensamientos, todas tus acciones y todos tus deseos, y Él te dará la bienaventuranza. Y así termina el cuaderno de presentación. Menos mal que hemos acabado. El cuaderno de presentación del Bhagavad Gita, que insisto, para mí es uno de los libros, para mí el más importante. El otro día estábamos en la escuela de Vigo leyendo y explicando el libro y decía, hace unos años había un libro que había leído un montón de veces, ¿no? Hasta que me encontré con este libro. Desde entonces este es el libro que más veces he leído, que más he aprendido. No es que me lo sepa de memoria, porque no es un libro para saberse de memoria, sino para integrarlo, acogerlo, hacerlo tuyo, hacer de tu vida el libro. Eso es el Bhagavad Gita. Gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Ese es el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita con el que empezaremos, pues no el próximo viernes, porque yo estoy de viaje a Lhasa precisamente con personas que van a integrarse en el grupo de meditación del Sudadharma, y bueno, me parece que Sudadharma tampoco puede, o sea que el próximo viernes no hay clase de meditación. Empezaremos con la ya lectura del Bhagavad Gita, este libro que ya está lleno de manchitas de óxido y de cositas, que está amarillento ya. Empezaremos con este libro el día dentro de dos semanas. Empezaremos a estudiar este libro y espero que el estudio, la lectura, la explicación que vayamos dando de este texto, pues nos vaya clarificando cada vez más por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir, hacia dónde tenemos que ir, qué es eso que tenemos que alcanzar en el esfuerzo de nuestra vida, etc. Para mí, desde hace muchos años, este libro es un auténtico tesoro, no tiene desperdicio. Es un libro que lo abra por donde le abra, es un tesoro de vida, pero absolutamente importante. Así que empezaremos con eso pues dentro de 2 semanas, ¿sí? Y bueno, como ya son más de las 10:30, creo que lo más prudente será terminar aquí. Vamos a hacer el último minuto de silencio, de recogimiento. Nos sentamos un momento con la espalda bien derecha. Respiramos profundamente.
Y desde lo más profundo de nuestro ser agradecemos la oportunidad que hemos tenido de acercarnos a conocimientos que pueden sernos de gran utilidad en nuestro proceso evolutivo, en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo como seres humanos, como almas, como conciencias en evolución. Conocimientos que nos han sido transmitidos por los grandes maestros y sabios de todos los tiempos, por nuestro maestro Madhava en estos tiempos. Agradecemos también la oportunidad que hemos tenido de compartir esta experiencia todos nosotros, todos juntos. Pues nada, muchas gracias por venir, por hacer de esto lo que es. Encantado de la vida de pasar un rato con vosotros y seguiremos con estas cosas. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Os parece bien? Me parece muy bien. Pues estupendo, seguiremos con estas cosas.